Soy Padre Carlos Molina, fraile franciscano de la Custodia de Tierra Santa, custodia que por siglos ha custodiado los santos lugares. En este lugar en donde nosotros nos encontramos ahora, lugar particular, que es la zona de Tabga, y particularmente el santuario del Primado de San Pedro, donde queremos meditar lo que es la gracia de Dios en medio de nosotros. La gracia que pasa por nosotros. Nosotros no pasamos por Tierra Santa. La Tierra Santa llega a todos los lugares, pero podemos decir que la Tierra Santa pasa por nosotros a través de los medios de comunicación, del mass media, a través de la meditación, a través de la contemplación de estos lugares y a través de la gracia, que es la gracia que nos asiste a través de la Biblia, a través de los textos bíblicos, particularmente en este lugar el texto del Evangelio de San Juan. El lago de Tiberíades, también llamado Mar de Galilea o de Genesaret, tiene 20 kilómetros de extensión y está a 200 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo. Sobre estas aguas Jesús caminó, calmó la tempestad y alrededor del lago ejerció buena parte de su ministerio. Aquí también Jesús apareció a sus discípulos resucitado. A las orillas de este lago, Jesús fue al encuentro de sus discípulos en un momento de frustración. Ellos habían trabajado toda la noche y no habían conseguido pescar nada. Al amanecer, narra el Evangelio, Jesús estaba en la playa y preguntó a los discípulos si tenían pescado. Ellos no lo reconocieron. Como no habían pescado nada aquella noche, respondieron no. Jesús les dijo: lancen las redes del lado derecho de la barca y encontrarán peces. Los discípulos así lo hicieron y gracias a que obedecieron la orden de Jesús, experimentaron el sustento que Él da a los que perseveran y confían, y así llenaron las redes de peces. Este Evangelio lo podemos dividir, si queremos, en dos partes. La primera parte es el encuentro de Jesús con sus discípulos. Y en ese encuentro de Jesús con sus discípulos está también Pedro, piedra fundamental de la Iglesia, que en un segundo momento vamos y podemos contemplar en el Evangelio de Juan ese diálogo del Maestro con su discípulo. Después de haber comido con sus discípulos en la primera parte del Evangelio que hemos citado hoy, Jesús se dirige a Pedro. Dirigiéndose a Pedro, le pide que profese su amor. Es decir, vemos en la primera parte del Evangelio, vemos cómo una pregunta y una respuesta, una pregunta por parte de Jesús y una respuesta por parte de Pedro. Es decir, Jesús en esa profesión de fe, de amor, que le pide a Pedro y que Pedro hace, en esa profesión de amor, Jesús le confía su grey. El pastor de la iglesia, que es el discípulo, tiene un amor muy grande por su Señor y lo confiesa. Lo confiesa cuando Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y él
le responde a Pedro, Jesús le responde a Pedro, apacienta mi rebaño. En esa respuesta de Jesús a Pedro, vemos cómo Pedro confiesa de tener fe, confiesa de amar a su Señor. Y amando a su Señor lo elige como piedra fundamental de la iglesia. En ese diálogo, en esas tres preguntas, Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Ahí tenemos una profesión de amor, una profesión de fe, pero sobre todo tenemos un itinerario de esperanza. Si bien Pedro 3 veces lo negó, 3 veces lo hace su Señor, confesando la fe que lo ama y que lo sigue. Él no cae en un error, sí, el error de la desesperación. No tiene ese error. ¿Por qué? Porque confió en su Señor. Se aleja de la desesperación para acercarse a la esperanza. Y acercándose a la esperanza, lo confiesa Señor, lo confiesa su Señor. Y ahí demuestra la fe y el amor que tiene por su Maestro. Maestro que lo ha llamado y Maestro que lo hace piedra fundamental de la iglesia y lo hace pastor de su grey. Por eso el Señor lo constituye pastor, pastor de toda la grey. Lo constituye en la iglesia piedra fundamental. Por eso, el amor de Jesús es la garantía del amor hacia todo el grey. La garantía de que en el sí de Pedro encuentra un pastor. Meditando sobre este lugar santo, lugar donde Jesús pasó, donde Jesús estuvo, donde Jesús come con sus discípulos, donde Jesús hace el discurso de la iglesia en la figura de Pedro, podemos meditar la fe. La fe hay que alimentarla, pero no hay que alimentarla con falsas creencias. Hay que alimentarlas a través del amor hacia Jesús. Aquí el Señor Jesús a todos los peregrinos que pasa no le pide grandes cosas, le pide pequeñas cosas y en esas pequeñas cosas está la palabra donarse, servir. Y el donarse y el poder servir se hace solo con un objetivo, que es el amor. El amor a Jesús, el amor a su iglesia, el amor a ese depósito que es la fe que se transmite a través de su iglesia. La iglesia la formamos todos, todos somos un cuerpo místico, un cuerpo que se une para estar bajo una misma cabeza, que es Jesucristo. Siguiendo el itinerario de Egeria y haciendo una mirada arqueológica de este lugar, podemos decir dos palabras, que en este predio que la custodia de Tierra Santa custodia en nombre de la cristianidad de la Iglesia Universal y por mandato de la sede apostólica, es decir, de la Santa Sede del Vaticano, podemos decir que arqueológicamente hoy podemos contemplar aquí,
por ejemplo, podemos contemplar 6 piedras que en la época bizantina, más o menos alrededor entre el siglo V y el siglo IX después de Cristo, esas piedras tenían la simbología de los 12 tronos. Y por eso tenemos restos de las piedras bizantinas que estaban aquí rodeando la monumental existencia de lo que podemos decir la construcción bizantina. Estamos en la zona de Tabga. Zona de Tabga que significa lugar de las 7 fuentes. Ya vamos a llegar al porqué de las 7 fuentes y cómo fueron señalizadas esas 7 fuentes. Podemos decir que en la zona de Tabga hay otras zonas muy importantes, como por ejemplo tenemos el santuario de Cafarnaúm, la zona de Cafarnaúm, que nos narra en los evangelios propio la vida pública de Jesús. En el lago de Tiberíades o lago de Gennesaret o lago de Galilea, que es el mismo lugar, tenemos la zona de Cafarnaúm, el primado de San Pedro en Tabga, el lugar de las multiplicaciones de los peces y del pan, y también tenemos el lugar de las bienaventuranzas. Todo se recoge alrededor de la parte occidental del lago. Más específicamente, en el lugar que estamos ahora, es el lugar del primado de San Pedro. Por eso les digo, acompáñenme a ver, a mirar y a hacer nuestro, a hacer propio el lugar del primado de San Pedro, el lugar de Tabga. Aquí estamos adelante de una escalera muy particular porque es una escalera que proviene de una escritura del famoso itinerario de Egeria. Egeria la encontramos allá por el 381-384 después de Cristo, donde en un opúsculo habla sobre el lugar santo donde se recuerda el primado de San Pedro y en donde describe propio una escalera que baja hacia el lago. En esta escalera podemos contemplar a Jesús que baja en el lago. Y aquí, desde este lugar, he podido tener la gracia de ver al Papa Juan Pablo II, cuando en el año 2000, peregrino en la Tierra Santa, sale por esa puerta y contempla el mar de Galilea, que en esos años, en el año 2000, el agua llegaba hasta este nivel. Es decir, el lago tenía una profundidad de 58 a 60 metros de profundidad. Por lo tanto, el agua llegaba hasta este lugar. Precedentemente, el primero que visita la Tierra Santa de los pontífices después de San Pedro es el Papa Pablo VI, que visita también este santuario, ve saliendo por esa puerta el mar de Galilea, el lago de Gennesaret, y hace una oración a nuestro Señor. Por eso, Tabga, que significa lugar de las 7 fuentes, también fue indicado por la peregrina Egeria.
A orillas del lago se encuentra la pequeña iglesia del Primado de Pedro, que hoy es constituida como un santuario franciscano. Dentro de la iglesia se encuentra la piedra donde se cree que Jesús comió con los discípulos la comida que él mismo preparó. Estamos propio adelante de la fachada de la iglesia construida por el arquitecto Antonio Barluzzi en el 1933. Iglesia que se apoya sobre los fundamentos, si lo queremos llamar así, de las iglesias precedentes, o mejor dicho, de los restos de una pequeña iglesia entre el IV, el V siglo. Ciertamente nosotros estamos adelante de una pequeña iglesia que conserva siempre lo que es la gracia de los lugares santos y de lo que es la gracia de un lugar que en el recogimiento nos ayuda siempre a meditar. Los invito a pasar al santuario. Estamos adentro del santuario, adentro del lugar donde vemos particularmente una roca o una piedra en la cual la tradición, a través de los siglos, de los primeros cristianos, a través de la veneración de los primeros cristianos, vemos que aquí, en esta roca, en esta piedra que está adelante del altar de esta bellísima iglesia, vemos cómo los peregrinos a través del tiempo van dejando sus marcas, sus huellas en venir a venerar esta piedra. Esta piedra fue venerada por Papa Pablo VI y también por el Papa Juan Pablo II en la visita a Tierra Santa. En esta piedra los cristianos han venerado, los primeros cristianos han venerado siempre la figura de la fe. Una piedra, una roca que ve al Maestro. Vienen a hacer memoria de la presencia de Jesús en medio de sus discípulos y que comparte el pan y les hace ver que es el Señor resucitado. Vemos también que esta piedra se une con el resto de la capilla y vemos también que esta piedra que va hacia la parte de afuera se une con la descripción de la escalera de piedra y del banco de piedra que tenemos afuera, y por eso todo, si lo queremos llamar, los descubrimientos arqueológicos unidos al Evangelio nos muestran cómo los primeros cristianos veneraban este lugar y hacían memoria de la presencia de Jesús con esa fe que viene movida por el amor. ¿El amor a quién? El amor a Dios, el amor a su Hijo Jesucristo, el amor al Señor presente en medio de nosotros. Otro momento fuerte fue el encuentro de Jesús con Pedro, discípulo a quien Jesús dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Después de preguntarle por tercera vez, Jesús confió a Pedro la misión de cuidar a sus ovejas.
poder meditar sobre la figura del maestro que habla a su discípulo. Un maestro que pide a su discípulo un acto de amor en aceptarlo como su Señor, en no caer en la desesperación y en profesar la esperanza a través de una respuesta que se da solo por amor. Podemos meditar y podemos hacer una conclusión, que es el mundo de hoy. El Maestro, Jesús, el Señor, le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y se lo pregunta 3 veces. El Señor Jesús hoy, en el mundo de hoy, en la situación particular que nosotros vivimos en este mundo y en nuestras vidas, también constantemente nos pregunta si nosotros lo amamos. Hoy nos preguntas, ¿tú me amas? En la dificultad de cada día, en aquello que tal vez no nos gusta, pero que es una respuesta al Señor. Muchas veces, muchas cosas de la vida que nos suceden no nos gustan, pero tal vez en la prueba podemos ver el amor de Dios. Dios no nos abandona, Dios no nos deja solos, y es por eso que nos da a su Hijo Jesucristo. Y Él mismo hoy nos pregunta, así como le ha preguntado a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que te quiero. Y le pregunta por segunda vez, Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que te quiero, apacienta mi rebaño. Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me quieres? Y él le dice, Señor, tú sabes que yo te amo. Tú sabes todo, porque tú lo conoces todo. También Jesús nos lo pregunta a nosotros, hoy, en la situación que estamos viviendo. Y la respuesta tiene que ser fe. La respuesta no tiene que ser un acto de desesperación, tiene que ser un acto de esperanza. No podemos tener todo ya, pero sí lo podemos tener con Jesús. Porque Él es el Maestro, Él es el que nos salva, Él es el que nos llama. Y entre todos los llamados también somos elegidos de nuestro Señor. Por eso la respuesta que hoy tenemos que dar adelante de las dificultades que se presentan en el mundo de hoy es un acto de fe. Seguir confiando en fe, con fe. No pedirle al Señor cosas grandes, sino pedirle que nos dé la fe para superar las cosas. Y entonces va a ser un acto grande por parte de nosotros como respuesta a nuestro Dios y un acto grande de amor del Señor al donarnos la fe a través de su Hijo Jesucristo. Por eso responder con un sí es responder con un acto de amor. Y en este acto de amor tenemos también un acto de confiar, de tener confianza en aquel que nos ha llamado. Muchas personas vienen de lejos para reavivar aquí la llama de la fe. Al tocar el agua del mar que testimonió tantas historias del Evangelio, se sienten como bañadas por el amor de aquel que atrajo a muchos en este lugar. El Christian Media Center tiene la misión de llevar al mundo el mensaje de Tierra Santa, la tierra del quinto evangelio. Retransmisiones, reportajes, noticias, documentales, actualidad de la Iglesia y de la vida diaria de los cristianos de Tierra Santa.
Tú también puedes ayudar en esta misión de dar a conocer y difundir el mensaje de Tierra Santa. Ayúdanos. Visita nuestra página web